Usando a Rusia, a rusos que son culpables en toda situación que ahora ocurre sobre el mundo. Vale, soy ruso de Donbass. Mi madre es rusa, padre es ucraniano. Yo nacido en Unión Soviética. Llevo en España 25 años. De estos 25 años, más de 25 años. Tengo casi 18 años de cotización. Y estoy agradecido, aquí nació mi hija, y estoy agradecido por esta oportunidad. Pero me duele y triste ver cómo en España cada año se empeora el nivel de atención médica y educación, cómo no crece la economía del país y sube tasa de desempleo. Los precios de la energía y los productos de primera necesidad están aumentando. Y todo esto influye en el nivel de vida de la mayoría de los españoles y de aquellos que viven en España. En esto todo se culpan Rusia y los rusos, mientras que España apoya las sanciones contra Rusia, que perjudican principalmente a España. A pesar de deuda pública española y la difícil situación económica y social, España envía armas y armamento a Ucrania y apoya en todos los sentidos el crecimiento de un conflicto militar en Europa que podría sobrepasar en Tercera Guerra Mundial. Al mismo tiempo, todos deben saber y recordar que este conflicto militar surgió como resultado de un golpe de Estado inconstitucional en el año 2014 en Ucrania, con apoyo de países miembros de la OTAN. Después de este golpe de Estado, el poder en Ucrania tomaron fuerzas y personas seguidores de ideología nazi. Es OTAN quien está detrás, no solo la guerra civil en Ucrania, pero también en guerras y conflictos como Yugoslavia, Irak, Libia y muchos más. Fue el OTAN lo que violó todos los acuerdos de no desplegar bases militares a las fronteras con Rusia. Son las acciones de la OTAN las que amenazaron la seguridad nacional de Rusia y de todo el pueblo ruso. Fueron el ejército ucraniano, batallones de voluntarios y mercenarios con ideología nazi, que en el año 2014, con el apoyo de la OTAN, empezaron a atacar y destruir ciudades, infraestructura civil en la Donbass, y sigue el mismo día. Matan gente, niños, gente inocente, no son militares, utilizando para eso aviones, tanques, artillería pesada. Porque todos olvidaron cómo los nazis ucranianos quemaron vivos más de 40 personas en Odessa, cómo el ejército ucraniano aplazó con tanques y vehículos blindados la marcha pacífica de personas en Ciudad Mariupol, día 9 de mayo, cómo Ucrania ha bloqueado una región con casi 6 millones de habitantes para que no tiene acceso en luz, agua, comida. A pesar del genocidio de los habitantes de Donbass durante los largos años, Rusia ya ha intentado varias veces resolver esta situación pacíficamente con la ayuda de los tratados Minsk I y Minsk II. Estos tratados firmaron también algunos líderes europeos, pero según sus palabras, como ahora salió, ellos no iban a cumplir sus palabras y solo quería ganar tiempo para esforzar el ejército ucraniano. Ellos mismos no cumplieron tratados firmados por el legítimo presidente de Ucrania en esos tiempos, Yanukovych,
En este caso, si cumplía este tratado firmado, no había guerra civil en Ucrania y no había este conflicto militar que tiene ahora Europa en su territorio. Rusia es acusada de una agresión, una operación especial que empezó hace un año. Pero por alguna razón no quieren recordar los planes para desplegar bases militares a la OTAN con misiles largos alcance en Ucrania. No quieren recordar laboratorios biológicos de la OTAN a lo largo de toda frontera Ucrania con Rusia. ¿Por qué se olvidaron y no hablan sobre las amenazas y los planes que sonaron de parte de los gobernantes golpistas de Ucrania? Usar una bomba atómica sucia contra Rusia, bombardear ciudades rusas y tal. ¿Qué intereses y qué defiende España enviando armas al régimen ucraniano con ideologías nazis? No lo entiende o no lo sabe que este armamento ucraniano va a utilizar para destruir ciudades, infraestructuras sociales, que va a matar niños y gente civil. Que defiende España libertades y derechos básicos cada persona, libre elección, el derecho de voto y la expresión de gente, libertad de la prensa. En Ucrania el idioma ruso está oficialmente prohibido, mientras que la mayoría de los residentes de Ucrania hablaba ruso. Se cerraron todas las escuelas donde se enseñaba el idioma ruso. ¿Cuántos idiomas oficiales hay en España? Oficialmente se prohíbe actividades y se destruye incluso físicamente una serie de partidos que apoyaron y serían militares millones de personas de toda Ucrania. ¿Cuántos partidos hay en España? Matan y persiguen los líderes y miembros de estos partidos. En Ucrania ha creado una gran cantidad de canales de televisión, ha cerrado una gran cantidad de canales de televisión, periódicos y otras fuentes de información. Matan los periodistas. En España ocurre esto. Se detienen, torturan, matan no solo activistas civiles, pero también ciudadanos ucranianos, quien tiene vista y opiniones alternativas, por el derecho a hablar el ruso, por preservación de su pasado histórico y cultural común. En el primer lugar, por la gran victoria de todo, sobre el fascismo, pueblo soviético, de todo pueblo soviético, sobre el fascismo, y la liberación de Europa y todo el mundo del nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En España se asesinan y procesan por respetar su antepasado, su historia de su país. Y eso no es toda la lista porque lo matan y procesan finalmente a las ciudades en Ucrania. Y los impuestos de los contribuyentes españoles se gastan en apoyo a estas, por así decirlo, entre comillas, libertades y derechos básicos en Ucrania. ¿Para qué se gastan los enormes fondos y otros recursos en España y los españoles? ¿Qué intereses nacionales tiene España al apoyar un régimen con ideología nazi en Ucrania y participar en un fomento de una guerra en gran escala en Europa? ¿Cómo esto va a mejorar el nivel de la vida de cada familia española? El pueblo de España debe saber y entender que los rusos no quieren y nunca no quisieron la guerra. Los rusos no comenzaron ninguna guerra, nunca. Pero cuando surgen amenazas, el enemigo ataca. Todo pueblo ruso multinacional se levanta para defender su patria. Históricamente los rusos no comienzan las guerras, los rusos terminan guerras ganando. Rusia es un país grande y autosuficiente y los más importantes, independiente. Tiene sus propios intereses,
nacionales y es capaz de proteger estos intereses. Espero que OTAN, los políticos europeos y anglosajones finalmente reflexionen sobre las consecuencias de alimentar un conflicto militar en Europa. Deseo sinceramente a los europeos, a los ciudadanos españoles, que sus políticos defenderán de los intereses de su Estado e intereses nacionales, que se preocupan por crecimiento del nivel de vida y la protección social de los ciudadanos de su país, y que España sería un país independiente.